El gozo es uno de los distintivos de un creyente. No es una emoción efusiva ni una sonrisa fingida, sino la seguridad que nos da el conocer el amor de Dios. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1:2. El día de hoy vamos a continuar leyendo Primera de Reyes del capítulo 15 al capítulo 15, versículo 24. Y empezamos leyendo la profecía de Ahías contra Jeroboam. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías a Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale el regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucedería al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver, pero el Señor le había dicho: la esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella le preguntará acerca de su hijo: ¿por qué está muy enfermo? Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam tu esposo este mensaje del Señor, Dios de Israel: yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti, pero tú no has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón y siempre hizo lo que yo quería. Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses y más enfurecido con los becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastres sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de los descendientes varones, tanto esclavos como libres en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. ¡Qué fuerte! Después Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa, y cuando entres en la ciudad el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es el único bueno que ve el Señor Dios de Israel en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita a los juncos, y él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que los dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara con él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nabat lo sucedió en el trono. Vamos a leer las descripciones que vienen en la parte de abajo. Dice, del versículo del 10 al 11, dice: estas calamidades eran ejemplos específicos para Israel de las enseñanzas de Deuteronomio. Esto lo podemos ver en Deuteronomio del 28, del versículo 15 y 19 al 36 y 68. Ahías profetizó la caída de Israel a causa de la descarada violación del mandato de Dios. Ahí fue. Y en el versículo 14 la descripción viene:
¿Quién era ese rey que destruiría a la familia de Jeroboam? Su nombre era Basá y mataría a todos los descendientes de Jeroboam. Esto aparece en Reyes, lo veremos en el capítulo 15 del versículo 27 al 30. Y en la descripción del versículo 15 dice: los postes de la diosa Acera eran imágenes de madera que se utilizaban para rendir culto a Acera, una madre de los cananeos. Y en el versículo 19 viene: en Primera y Segunda de Reyes se mencionan 3 libros que no están en la Biblia. El libro de los Hechos de Salomón, 11:41, el libro de la Historia de Reyes de Israel, el libro de la Historia de Reyes de Judá, 14:24. Dice, se mencionan 3 libros que no están en la Biblia. Estos registros históricos de Israel y Judá fueron las principales fuentes de información que Dios le indicó que usara el autor en Primera y Segunda de Reyes. Hasta la fecha no se han encontrado copias de estos libros. Ok. Vamos a continuar leyendo en el versículo 21. Dice, Roboam gobierna sobre Judá. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naamá. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina y alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado en la tierra del paso de los israelitas. En el 5º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó a Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con el escudo de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de la guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la Historia de Reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam. Cuando Roboam murió, los enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naamá. Luego su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Vamos a leer la descripción de esto. Del versículo 23 viene: las columnas sagradas eran columnas de piedras colocadas al lado de un altar pagano. Supuestamente estas columnas representaban una deidad. En el versículo 25 la descripción viene: cuando Roboam subió al poder, heredó un reino poderoso, tenía todo lo que quería. Sin embargo, aparentemente se olvidó de por qué tenía tanto y de cómo lo había obtenido. Para darle una lección a Roboam, Dios permitió que el rey Sisac de Egipto invadiera a Judá y a Israel. Egipto ya no era la potencia mundial de antes y Sisac, posiblemente envidioso del enorme éxito de Salomón, estaba decidido a recobrar esa posición global. El ejército de Sisac no era suficientemente poderoso para destruir a Judá y a Israel, pero los debilitó tanto que nunca volvieron a recuperarse. Y apenas 5 años después de la muerte de Salomón, el templo y el palacio fueron saqueados por invasores extranjeros, que rápido desaparecieron la gloria, el poder y el dinero. Cuando el pueblo se volvió espiritualmente corrupto e inmoral, esto lo vemos en el versículo 14-24, no pasó mucho tiempo para que lo perdiera todo. Las riquezas, la idolatría, la inmoralidad llegaron a ser más importantes que Dios. Cuando excluimos a Dios de nuestra vida,
todo pierde valor, no importa lo valioso que parezca. Tenemos que tener muchísimo cuidado en que estas cosas no nos pasen. Tenemos que evitar dejar de ver al Dios Todopoderoso, a ver su majestuosidad y recordar de dónde es y cómo es que tenemos todo por olvidarnos y ver las cosas de este mundo. Continuamos leyendo el capítulo 15 y lo vamos a leer hasta el versículo 24. Abiam gobierna sobre Judá. Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Macá y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando, brillando como una lámpara, y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías, el hitita. Hubo guerra entre el reinado de Abiam y todo lo que él hizo está registrado en el libro de la historia de reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa gobierna sobre Judá. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Macá de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó el templo del Señor, la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. ¡Wow! Esto se oye maravilloso. Vamos a leer tantito la descripción antes de pasar a la siguiente página. Dice, para leer la historia de David y Urías de hitita, podemos ver 2 de Samuel 11. Y si desea más información sobre el rey Asa, puedes ver el perfil en 2 de Crónicas, en el versículo 14. Y la descripción del versículo 15 dice, estas ofrendas para el templo eran objetos dedicados a Dios como ofrendas sagradas. Habían sido adquiridos por Abiam durante la guerra contra Jeroboam, en 2 de Crónicas 13, 16, 17, y por Asa cuando derrotó a los etíopes. Y por supuesto, leemos hasta el versículo 24, dice, hubo guerra constante entre Asa y el rey Judá y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me deje en paz. Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan, Abel, Bet,
Macá, todo Siret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasá de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por toda Judá, mediante la cual exigía que toda persona sin excepción ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar a Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Geba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los hombres de las ciudades que construyó están registrados en el libro de la historia de reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego, Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Y por supuesto terminamos aquí de leer hasta el versículo 24, lo que es Primera de Reyes. Tenemos por supuesto que leer estas descripciones que dicen: Baasá se apoderó del trono de Nabat, quien había tomado el lugar de su padre Jeroboam. La profecía de Ahías acerca de este suceso se encuentra en Primera de Reyes 14, del 12 al 14. Todos los descendientes de Jeroboam fueron eliminados debido a que él hizo pecar al pueblo. El pecado siempre es juzgado con dureza y los peores pecadores son los que causan que otros pequen. Jesús dijo que sería mejor que los arrojaran al mar con una de Jeroboam. Pues seguimos leyendo Primera de Reyes hasta el versículo 25. Me dio gusto estar con ustedes. Bueno.